Muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenidos a todos, qué bueno que se dan la oportunidad de venir a esta plática, algo que a veces es poco común. Antes de empezar la charla les pregunté más o menos de qué están estudiando para más o menos poderme orientar de cómo les voy a hablar. Y bueno, vamos a hablar acerca de la insulinización en diabetes mellitus tipo 2, que es muy diferente a la insulinización en diabetes mellitus tipo 1. Vamos a empezar en contexto con la parte fisiológica. Bueno, ya me presentaron, este soy yo, y bueno, ya me pusieron ahí, me hicieron el favor de presentarme, entonces vamos a adelantar estas diapositivas. Vamos a iniciar con el concepto de insulinización. Insulinización pues prácticamente es el sencillo acto de agregar la insulina exógena, es decir, ponerla de manera externa. Y como les comentaba, vamos a empezar con el contexto de la fisiología. Siempre todo lo que vamos a ingerir se va a descomponer a las partes más elementales. Hablando de los hidratos de carbono, estos van a empezar todos los alimentos en la parte mecánica y también enzimática de la parte del sistema digestivo que comienza en la boca. A nivel intestinal van a empezar por medio de algunas enzimas a ser estas absorbidas hacia el interior de la luz portal de la sangre. Aquí en la sangre, este alimento que se consumió se va a descomponer a esta glucosa, fructosa, galactosa, etcétera. Y esto es precisamente lo que nos va a dar estos hidratos de carbono. ¿Cómo funciona a nivel intracelular? Aquí estamos viendo una célula beta pancreática. En la célula del páncreas, primero va a reconocer la glucosa que se ingirió por medio de un transportador. Este transportador de glucosa tipo 2 está siempre de manera transcelular, entonces está disponible para que la glucosa pueda ingresar libremente. Al estímulo de la glucosa vamos a tener una fosforilación por medio de las glucosinasas que van a hacer que se convierta en glucosa 6-fosfato y dentro de la mitocondria va a entrar en el ciclo de Krebs. Aquí en el ciclo de Krebs vamos a tener como resultados adenosín trifosfato y adenosín difosfato. Este adenosín trifosfato va a ser de manera competitiva a unirse a los canales de potasio. Entonces va a inhibir esos canales de potasio y no va a dejar que precisamente este electrolito, este potasio, se quede dentro de la célula. Al ser de una carga positiva, entonces la membrana celular va a dar un potencial de acción y este potencial de acción va a permitir que los canales de calcio sensibles a voltaje permitan la entrada del calcio y este mismo calcio va a hacer que las vesículas que contienen insulina sean liberadas al exterior. Esta fase 2 de liberación de insulina es una fase rápida y entonces la insulina va a ir al torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo se va a encontrar con algunas otras células. Esta es una célula muscular donde necesita la insulina. Aquí este es su receptor de la insulina, pero no está en manera de tetrámero. Usualmente está en una manera de dímero, con la parte o la subunidad alfa exterior de la célula y la parte beta es trans e intracelular, pero están disociadas. Por ejemplo, podría estar de este lado y este acá. Entonces se une cada una molécula de insulina para hacer que se complementen. Al conjugarse, entonces van a venir ya algunos movimientos intracelulares que nos da a los sustratos de los receptores de insulina y que por medio de las fosfatidilinositol 3-fosfato se van a convertir precisamente en las proteínsinasas B, que va a hacer que aquí los transportadores de glucosa, así como la insulina, se encuentran intracelular. No está como en la célula beta pancreática, que está siempre transcelular. Aquí se necesita de ese estímulo para migrar precisamente hacia el lado transcelular y entonces este transportador de glucosa tipo 4 ya va a permitir que ingrese la glucosa para que sea utilizada en su metabolismo precisamente igualito que en la célula beta pancreática. Y entonces ya teníamos energía disponible.
Y por lo tanto, veríamos, si lo graficáramos este proceso, vamos a ver, por un lado la insulina en picomoles por litro y por el otro lado la glucosa en milimoles por litro. Como nosotros estamos acostumbrados a verlo en miligramos por decilitro, entonces estoy poniendo aquí miligramos por decilitro. Pero es exactamente lo mismo. Vamos a tener un ciclo de 24 horas de lo que es cómo nos vamos a tener esa homeostasis entre glucosa e insulina. Y entonces vamos a tener en rojo los niveles de glucosa en sangre y bueno, aquí siempre hay controversia, los hombres decimos que es azul, a veces me han dicho es morado, es lila, pero bueno, en este otro color los niveles de la insulina en sangre. Cuando hay un alimento, empezamos de manera basal y luego viene un pico y hace que la glucosa que se está elevando, esta misma insulina no va a permitir que haya un despunte de la glucosa. Y entonces viene esa homeostasis, si hay colaciones, viene esa misma elevación y aquí se está regulando. En desayuno, comida y cena, usualmente tenemos estos picos de manera fisiológica. De manera patológica esto se ve alterado, está diferente y ahorita lo vamos a ver. Pero entonces, ¿por qué insulinizar? Vamos a tener aquí, este gráfico es de una historia natural de la enfermedad en diabetes mellitus tipo 2. Y si podemos ver aquí, en esta línea transversal, vemos el inicio o diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2. En esta línea estamos viendo prácticamente la depresión de las células beta pancreáticas. Y cuando se hace el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2, ya tenemos aproximadamente el 50% de nuestras células beta pancreáticas funcionables y el otro 50% ya no está en funciones. De aquí ya tenemos un antecedente del por qué la insulina se está depletando. Y conforme van pasando los años, pues obviamente van muriendo más células beta pancreáticas y por ende menos cantidad de insulina disponible y a mayor descontrol esto obviamente puede acelerarse. Ojo, aquí una de las cuestiones muy importantes de por qué actuar previo al diagnóstico de diabetes, lo que a veces conocemos como prediabetes, que aquí me voy a permitir hacer una pausa para comentar. A veces decimos, prediabetes no existe, o se es o no se es. Desde 1969 se toma como primera nota en una tesis de Estados Unidos donde ya se habla de la prediabetes, pero viene siempre a entrar mucho a esta plática de si se es o no se es, y bueno, es hasta 2009 cuando ya se está en los diagnósticos ya como prediabetes. ¿Por qué? Precisamente para tener acciones y evitar llegar a tener esta progresión tan dramática. Y entonces, al haber esa disminución de las células beta pancreáticas, vamos a estar, las que van quedando funcionales, están sobretrabajando. Y estarlas sobretrabajando, primero la insulina nos hace que esas que están trabajando de más produzcan la insulina que aquellas que no están trabajando ya porque ya fallecieron, están haciendo esa homeostasis, pero llega un momento en el que se cansan y empiezan a morir más y entonces viene una depresión también de la secreción de la insulina. Y aquí tenemos en este corte transversal, aquí es el tiempo donde se hace el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, donde ya la insulina ya empezó a depletarse. Pero también estamos viendo que desde antes, desde los estados de prediabetes, ya sea en la glucosa alterada en ayuno o intolerancia a los hidratos de carbono, ya empezamos a tener complicaciones ateroscleróticas, cardiovasculares o de microangiopatías. Por eso es importante mantener nuestro páncreas lo más sano posible para que tengamos a disposición esta insulina. Este gráfico que vimos anteriormente es esta parte de aquí y entonces en respuesta precisamente a esa depresión de las células beta pancreáticas viene un aumento de la glucosa hasta que se hace el diagnóstico ya con elevaciones de glucosa incluso a veces muy importantes. Hay un estudio, el UKPDS, que ya tiene muchos años, un estudio muy bonito que nos dio mucha enseñanza y que todavía sigue aplicando, que nos habla de que la disminución de 1% de la hemoglobina glicada nos va a disminuir también los riesgos de complicaciones. Entonces, si
si tenemos de este lado los riesgos, a mayor hemoglobina glicada, mayor riesgos de complicaciones. Por ende, nos van a dar también mayores elevaciones de glucosa plasmática. Entonces, al disminuir al menos 1%, si vamos disminuyendo de 1%, vamos a tener esa ganancia de ir disminuyendo estos riesgos. Esto es de hemoglobina glicada. Ojo, usualmente la hemoglobina glicada la podemos estar revisando a los 3 meses, 6 meses, pero no menos de un año. No hay que esperarnos tampoco a los 3, 6 o 12 meses. Para eso existen los monitoreos. Yo a los pacientes usualmente les digo, mire, tenemos una meta grandota, refiriéndome a la hemoglobina glicada, y las metas chiquitas que van a hacer esa meta grandota, que son las glucosas. Entre más rápido, pero escalonadamente bajemos las glucosas, también más rápido y escalonadamente vamos a ir teniendo esa ganancia. Y entonces, por cada 1% que estamos disminuyendo, disminuimos, por ejemplo, un 37% de enfermedad microvascular. En un 43% disminuimos enfermedades vasculares periféricas, 14% de infarto al miocardio, accidente cerebrovascular en un 12%, una insuficiencia cardíaca en 16%, las cirugías por cataratas también disminuimos en 19% y un 21% fallecimiento relacionados a complicaciones de la diabetes. Esto es por cada por ciento de hemoglobina glicada. Cada 1% que vamos bajando, esto obviamente se va a ir sumando y vamos a tener menos riesgos. Por eso la importancia de bajar esta hemoglobina glicada. Y entonces, ¿a quién voy a insulinizar? Así como nos vemos a nosotros ahorita que estamos aquí, ya vemos personas de diferentes edades, de diferentes complexiones, diferentes necesidades. Por lo tanto, siempre debemos de individualizar a nuestro paciente. Y no solamente al tipo de paciente, sino a las comorbilidades que ya contiene. Entonces, podríamos también preguntarnos cuándo insulinizar, no solamente a quién insulinizar, porque todos necesitamos la insulina, desde que nacemos hasta que dejamos de existir. Por eso entonces, ¿cuándo sabemos a insulinizar? Para eso están algunas de las guías. Les presento el día de hoy solamente 3, una de la ADA, el del Consejo de Endocrinólogos Clínicos, y una que ya tiene algunos años, a mí en lo particular se me hace un poquito más visual, yo soy más visual, el de la red GDPS. La ADA ya actualizó sus criterios en 2024, sin embargo sigue siendo la misma del 2023. Los demás de endocrinólogos clínicos y red GDPS sigue siendo las de 2023, pero la red GDPS sigue siendo todavía igual desde 2020, se mantiene todavía actualizada. Prácticamente los criterios son los mismos. Vamos a empezar con el de la ADA. En la ADA, cuando nosotros lo vemos así, de una manera esquemática, lo podríamos ver a veces muy lejano. Siempre inicia con los cambios en los estilos de vida, alimentación, ejercicio, los apoyos sociales, etcétera. Después nos habla precisamente de unas metas de ya las complicaciones o comorbilidades que ya tiene. Y aquí en este caso prácticamente vemos de los riesgos cardiovasculares, todos estos son medicamentos no insulínicos, todos son antidiabéticos orales no insulínicos, igual de los riesgos fatales y no fatales, en la enfermedad renal crónica, hasta ahorita no nos habla nada de insulinas. Hay otra línea que nos habla no solamente de la parte de las comorbilidades, sino de los accesos y los costos a los medicamentos. Por ejemplo, en países como el nuestro, que a veces el acceso a los medicamentos y los costos de estos se elevan demasiado y por eso es que tienen esta otra línea. Y nos habla precisamente de cuando necesitamos tener un manejo glicémico para tener un buen control de aquellos que no lo tienen. Y entonces hasta acá abajo tenemos la combinación de insulina, no alcanzo a ver muy bien, pero por aquí va a estar insulina, con algunos otros antidiabéticos orales. Si lo vemos así de manera esquemática, puede parecer muy lejano de cuándo insulinizar. Sin embargo, nos tenemos que basar en la parte sintomática, que lo vamos a ver un poquito más adelante.
Y acá en la parte de si queremos controlar el peso, en el peso no vamos a tener la insulina porque la insulina no nos deja bajar de peso. Incluso nos da ganancia en el peso. Por eso aquel paciente que lo estamos insulinizando, recomendamos en mayor medida tener un poquito más de ejercicio físico, un poquito más, obviamente siempre dependiendo de la edad y lo que pueda hacer el paciente, pero que sea un poquito más enérgico para tener también el control en el peso. Y en lo que es en la guía de endocrinólogos clínicos del 2023, les decía también igual, inicia con las complicaciones de las comorbilidades que ya se tienen. Igual nos habla de los riesgos cardiovasculares y de los riesgos renales. Aquí hasta ahorita no nos habla nada de insulinización, incluso de cómo vamos progresando de uno u otro medicamento. Todavía son todos medicamentos no insulínicos orales. Y nos habla ya hasta el final, si tenemos una hemoglobina glicada del 10% o mayor, hasta entonces ya está insulinizando. Y también ya cuando llegamos a al final, nos remite al protocolo de insulinización. Este protocolo de insulinización, de igual manera hasta el final, nos dice dónde vamos a insulinizar y con qué vamos a iniciar, con una insulina basal, más alguna insulina prandial o ya sea cualquiera de los otros medicamentos no insulínicos que pueden ser orales o inyectables también. Si tenemos algunas otras alternativas, insulina basal o algún otro agente. Si no, podemos utilizar las insulinas prandiales por la circunstancia que sea, ¿no? Y ya también de otras alternativas, hablando del acceso o los costos elevados, pues puede ser una insulina o un inhibidor de los DPP-4. Igual nos remite al final, si nuestro paciente está todavía descontrolado, nos remite a la parte o al algoritmo de la intensificación de la insulina. Que es me gustaría tomarlo un poquito más adelante para complementarlo junto con los que tienen ya todos los tratamientos insulínicos, ¿sí? Y el de la red GDPS, este es un poquito más visual, también nos habla de la parte de complicaciones. Nos divide la parte superior a un condicionamiento clínico predominante, si es que el paciente lo tiene, y la parte inferior al grado del control glucémico. Pero en todo momento nos habla también precisamente de lo que son los cambios en los hábitos, alimentación, actividad física. Aquí nos habla también del automonitoreo, el ejercicio, las redes de apoyo y educación a los pacientes. Ya está un poquito más completo, hablando precisamente también de educación en diabetes. Y digamos, esta parte que nos habla del condicionamiento predominante clínico, donde hay una enfermedad cardiovascular establecida, una insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, si es un paciente de mayor de 75 años o considerado frágil, y la obesidad, y si se fijan aquí ninguno de estos tiene insulinas, también se ve muy lejano. Y en la parte de, si nos vamos a enfocar en el grado del control glucémico, si hay una hemoglobina glicada de 7 o menos, no nos habla de insulinas. Si es de 7 a 9%, no nos habla de insulinas. Si es del 9%, sí nos habla de insulinas, pero solamente si el paciente está sintomático. Si está asintomático, todavía no se mete a las insulinas. Cuando ya vamos agregando medicamentos antidiabéticos orales, que ya se van sumando y estos no están siendo suficientes, entonces hasta el final, sí, añadir un tercer o cuarto antidiabético no insulínico y hasta el final añadir insulina basal. Entonces parece algo muy lejano, pero aquí lo importante es esto precisamente, sintomático o asintomático. Ese nos va a dar una pauta muy importante de cuándo debemos de insulinizar. Y bueno, ya nos habla pues, de algunas otras estrategias a los tratamientos, donde también prácticamente nos habla hasta el final de las insulinas. Hablando entonces de los síntomas, aquí viene lo importante. Cuando yo tengo un paciente que está en estado catabólico, este es el signo o síntoma principal. Un paciente que ha perdido peso de manera inexplicable, este es el síntoma cardinal y nos está gritando prácticamente el paciente que necesita la insulina. Entonces, esto es muy importante. Sin embargo, hay otros también. Si hay alguna cetonuria intensa,
y los síntomas cardinales, que son poliuria, polidipsia o polifagia, que son el ir a orinar mucho, el mucha hambre y mucha sed. Cuando el paciente te refiere esto, ya hay que pensar en insulinizar, no hay que esperarnos a todo eso, ¿sale? Ahora, vamos a conocer un poco de los tipos de insulinas, porque tenemos, como les decía, insulinas basales e insulinas prandiales, pero también tenemos insulinas premezclas. Estas insulinas, las presentaciones pueden ser en vial o el frasquito que estamos viendo, y las presentaciones en plumas. Estas van a tener 1000 unidades y estas 300 unidades cada pluma. ¿Cuánto nos va a durar? Dependiendo de la cantidad de insulina que le estamos poniendo al paciente. Y existen las insulinas prandiales, que estas nos sirven para los alimentos, que pueden ser Aspart, Glulicina y Lispro. Estas son, ahorita están consideradas como ultra rápidas, sin embargo vienen otros análogos que ya están en gran parte del mundo. En México muy probablemente lleguen ya en este año, que son consideradas realmente como ultra rápidas, y estas muy probablemente se queden como rápidas, pero ahorita están catalogadas como ultra rápidas. Y la rápida o regular, ¿por qué están catalogadas así? Por su inicio de acción. Estas inician a actuar a los 10 a 15 minutos, por eso es que se deben de aplicar 10 a 15 minutos previos al alimento. Tienen una duración promedio de 3 a 5 horas con un pico máximo de 1 a 2 horas. El aspecto de estas insulinas es claro, transparente, los van a ver ustedes. La insulina regular inicia a los 30 minutos, se debe de poner 30 minutos antes del alimento. Nos va a dar un pico máximo de 2 a 4 horas y una duración de 6 horas. Los pacientes que están utilizando este tipo de insulinas, es más probable que nos den una hipoglucemia por la tarde, por ejemplo, si se la están poniendo en la mañana, o en la madrugada si se la están poniendo previo a la cena, porque nos puede dar esas bajas de glucosa por el tiempo de acción de las 6 horas. Existen las insulinas basales. De las insulinas basales tenemos a la insulina intermedia, que es la NPH. Esta es la única de aspecto turbio, es decir, la vemos como lechosa. Si ustedes le preguntan al paciente, ¿qué insulina se está poniendo? No, pues no sé, pero es lechosa o está blanca. Ah, pues es una insulina que tiene intermedia, ya sea basal o premezcla, pero es la única que es el aspecto turbio, todas las demás son claras. Esta tiene un inicio de acción de 1 a 2 horas, con un pico máximo de 4 a 8 horas y una duración de 12 horas. Esta insulina la podemos aplicar cada 24 horas o cada 12 horas, dependiendo de la cantidad de insulina que vamos a estar aplicando. Por eso es una insulina intermedia. Y las insulinas lentas, prolongadas o ultralentas, como Glargina, Detemir o Degludec, estas empiezan a hacer su inicio de acción 1 a 2 horas, no tienen un pico máximo y una duración de hasta 24 horas. Detemir, hay algunos autores que nos dicen de 12, 16, 18, 22 o hasta 24 horas, algunos autores. Entonces, esta insulina Detemir se puede aplicar 1 o 2 veces al día, dependiendo de los monitoreos de glucosa que estamos revisando. Estas son las más estables, obviamente, ¿eh? Estas son para los basales y ahorita les vamos a decir cómo vamos a revisar cada una de estas insulinas. Y existen algunas premezclas, como las que vienen combinadas con NPH y rápida, ya sea Lispro, Aspart, Glulicina, que son la Novomix, la Humalog Mix 25, esas son las que vienen premezclas. Esas tienen diferente manera de evaluarse y también diferente acción, pero también se vuelven un poquito más complicadas cuando necesitamos, a lo mejor ya de manera basal ya tenemos al paciente controlado, pero si de manera postprandial están elevados, entonces ahí se vuelven un poquito complicadas de utilizar, pero si el paciente está controlado basal y postprandial a las 2 horas, pues entonces le seguimos dejando este tipo de insulinas. En España también tienen prácticamente exactamente las mismas presentaciones. Se las quise poner porque aquí tenemos una insulina Glargina 300 que es todavía mucho más estable, sí, pero también se da a las 24 horas, pero bueno, sí es un poquito más estable. Ya vienen algunas otras insulinas
que vienen combinadas con DVP4 y que esas van a poder ser de aplicación semanal. Bueno, y aquí vemos cuando las graficamos los momentos de acción que tenemos de las ultra rápidas como Lispro, Aspart y Glulicina hacen un pico muy rápido. La insulina regular, que les dije que es un poquito más complicadita de utilizar, la NPH nos da este pico y las lentas o ultralentas nos pueden hacer este pico como hace Detemir o los que hacen de Gludec y Glargina, que son todavía mucho más estables. Hay una insulina premezcla que no la mencioné, que no viene aquí, pero es una insulina que viene combinada de Gludec con Aspart y esa es una aplicación al día de manera principal. Las insulinas premezclas hacen curvas diferentes, nos dan prácticamente una respuesta rápida por la parte de la insulina ultra rápida y como viene combinada con una insulina basal nos da otro pico para mantener una glucosa un poquito más controlada basal y postprandial. Pero ¿cómo vamos a iniciar? Vamos a iniciar, según nos dice la ADA, no se alcanza a ver aquí muy bien, por eso hice una ampliación, y nos dice que si vamos a iniciar con una insulina basal, ya detectamos que nuestro paciente está en un estado catabólico, que ya empezó a bajar de peso y ya necesita la insulina, pues entonces lo voy a empezar con una insulina basal. Con una insulina basal calculada a 0.1 o 0.2%, ahorita les voy a poner un ejemplo de un paciente real. Pero podemos irnos hasta 0.5 unidades por kilo al día. Esta sería como una dosis tope en donde ya podríamos empezar a hacer una intensificación de la insulina. No significa que hasta ahí debamos de llegar, podemos llegar más arriba, pero ya la ganancia en el control de la glucosa ya no es realmente tan significativa. Y sí, algunas consideraciones que debemos de tener es como la NPH se debe de poner cuando ya llegamos a 30 unidades o más, 2/3 de esta insulina la debemos de poner en la mañana y 1/3 en la noche. Es decir, si llegamos a 30, 20 unidades van en la mañana y 10 unidades van en la noche. Eso es lo que nos dice la ADA, el Consejo de Endocrinólogos Clínicos no nos dice realmente algo tan diferente, esta es la que les comentaba. Lo único que nos está diciendo es que tengamos en cuenta para iniciar con insulina basal, tomemos en cuenta la cantidad de hemoglobina glicada. Si la hemoglobina glicada es igual o menor al 8%, no sé qué está pasando, pero vamos a iniciar con el 0.1 a 0.2%, perdón, 0.1 a 0.2 unidades por kilo de peso. No sé si tenga por ahí activado algo que me hace que me la esté pasando, pero bueno, si está arriba del 8%, 0.2 a 0.3%. Igual nos dice ahorita cómo vamos a intensificar, ahorita traigo otra tablita para no estarle batallando aquí con esta, de cómo vamos a intensificar las unidades de insulina cuando ya estamos llegando a esas cifras de control. Y la red GDPS también nos dice que podemos empezar, aquí bueno, también el inicio de intensificación, esta nos habla ya de intensificación, perdón, nos habla de cómo vamos a añadir insulina basal, también nos dice que podemos iniciar con 10 unidades al día. Ellos no lo calculan, ellos nos dicen que podemos iniciar así con 10 unidades al día, independientemente de cómo esté, e ir intensificando de 2 unidades cada 3 días hasta que la glucosa de manera inicial basal esté debajo de los 130. Pero si baja de 80, entonces debemos de disminuir de 2 a 4 unidades. Y el cómo vamos a intensificar, si nuestro paciente no está en control, pues vamos a ir añadiendo algunos otros antidiabéticos orales no insulínicos hasta llegar a lo mejor a utilizar insulinas ya en combinación con ultralentas para llegar a los bolo basal, basal plus 1, basal plus 2, etcétera. Aquí en concreto les digo cómo vamos a insulinizar. La recomendación es iniciar de 0.1 a 0.2 unidades por kilo día o 10 unidades. En concreto, prácticamente estas tres nos dicen esto para llegar de manera rápida. Ahora,
¿Cómo lo vamos a titular? Le vamos a pedir a nuestro paciente que se esté revisando la glucosa. Si le estamos dando una glucosa basal, vamos a pedirle que se revise glucosa en ayuno. Cuando ya se tiene más experiencia, le pedimos a lo mejor algunas otras para llegar más rápido a las metas. Pero le vamos a pedir que se revise glucosas en ayuno. Si las glucosas todavía siguen arriba de 180, vamos a aumentar 8 unidades. Si siguen entre 160 a 179, vamos a aumentar 6 unidades. Si estamos de 140 a 159, vamos a aumentar 4 unidades. De 120 a 139 aumentamos 2 unidades. Aquí mi sugerencia es vean a su paciente. Si su paciente es un paciente frágil y ya no lo pueden bajar debajo de los 130, ahí quédense. Pero si su paciente todavía es metabólicamente fuerte, podemos seguir aumentando una unidad con la intención de llevarlo a 80, 100, 80, 110 en ayuno. No bajarlo de 80, el rango que tenemos de seguridad es de 80 a 70, debajo de 70 ya es una hipoglucemia y si se presentan, entonces vamos a disminuir 2 unidades si estamos en una hipoglucemia leve. Si es una hipoglucemia moderada o severa, vamos a bajar 4 unidades. Pero si ya estamos en control, vamos a mantener la dosis actual de insulina que nos está dando ese control. A veces el paciente llega y dice, doctor, ya estoy en control, ¿ya puedo suspender la insulina? No, espérame, pues ese es el que nos está manteniendo en control. A veces los pacientes, por la cuestión de que no tienen quien los inyecte, porque ya son pacientes grandes, que a lo mejor son invidentes o alguna otra situación, pues entonces sí buscar la manera de ir desescalando para quitarle la insulina y que sean ahora antidiabéticos orales, de preferencia. Y aquí hay algunos esquemas que podemos llegar a tomar. Siempre tomar en cuenta, como dijimos de manera inicial, siempre los hábitos. Si ya dimos el primer paso con antidiabéticos orales y no estamos en control, vamos a brincar entonces al siguiente paso, que es la insulina basal, como ya les había comentado. Si nuestro paciente ya llegamos a los 0.5 unidades por kilo de peso de insulina y nuestro paciente sigue sin control, ya llegamos a lo mejor a los 4 antidiabéticos orales y sigue sin control, ya no podemos intensificar tanto en la insulina porque, como les mencionaba al principio, ya no vamos a tener una ganancia muy importante. Entonces vamos a utilizar los esquemas de insulina, que son el Basal Plus 1, es decir, en la comida principal o la comida más fuerte le vamos a agregar la insulina, que es la ultra rápida, para que no nos haga esas excursiones de glucosa. O si tiene 2 alimentos fuertes, aquí en México usualmente consumimos hasta los 3 alimentos muy fuertes, pero si son 2, entonces vamos a utilizar el Basal Plus 2, que es la insulina basal, más los 2 postprandiales, que pueden ser desayuno y comida, comida y cena o desayuno y cena. Pero si está descontrolado después de las 2 horas de que se puso la insulina, después de las 2 horas de haber iniciado el alimento, sigue en descontrol, entonces tenemos que utilizar un Basal Bolo o Basal Plus, que son con los 3 alimentos, previo a los 3 alimentos, sus 15 unidades o las unidades que veamos pues adecuadas a 15 minutos antes de su alimento. ¿Y en qué momento del día los vamos a utilizar? La insulina intermedia, la NPH o la Detemir, se recomienda por la noche. ¿Puede ser por la mañana? Sí, sí puede ser por la mañana. Si el paciente le estamos poniendo la insulina en la noche y sobre todo si es un paciente que no está acostumbrado a cenar y empieza a tener bajas de glucosa, se la cambiamos en la mañana. Pero esas son algunas recomendaciones de cómo iniciar. Las insulinas que son más estables, Glargina o Degludec, por ejemplo, a cualquier hora del día, porque son de 24 horas, no importa el momento del día, pero sí el paciente debe de estar consciente en que en ese mismo momento del día debe de estarse aplicando. No porque se la pueda aplicar en cualquier momento del día, un día se la vaya a aplicar en la mañana, otro día en la noche, otro día en la tarde, no, tampoco es así, ¿sí? Tener más o menos su rango de horario del día. Y algunas otras consideraciones que ya les comentaba, la NPH a partir de 30 unidades, dividir a 2 tercios por la mañana y 1 tercio por la noche. La insulina de Detemir, como les decía también hace unos momentos, aplicar 1 dosis o 2 dosis dependiendo si nuestro paciente está en control.
monitoreos de glucosa y la hemoglobina glicada en metas, no es necesario moverle. Pero si, por ejemplo, se está aplicando en la noche y tenemos el efecto de 12 horas, en la mañana ya está amaneciendo elevado, pues entonces sí va a ser necesario aplicarla 2 veces al día. O si la glucosa en ayuno la vemos controlada, pero la hemoglobina glicada está elevada, no concuerda, entonces le pedimos monitoreos de glucosa después de alimentos o antes de cena y entonces ya veremos cuál es el ajuste que debemos de hacer. Aquí está un ejemplo. Este es un paciente que me llegó hace algún tiempo, un paciente de 46 años, no se conocía con ninguna enfermedad y llega precisamente porque está orinando de manera frecuente. Para esta edad a lo mejor pensaríamos en próstata, es un varón, entonces pensaríamos a lo mejor en próstata, algunas otras cosas, y entonces al interrogatorio directo resulta que tiene, que va a orinar mucho, efectivamente, pero también tiene mucha sed y dice, doctor, es que siento las manos entumidas y los pies también de repente entumidos, pero sobre todo en la noche me dan calambres, muchos calambres en la noche, que tengo que pisar el suelo frío y aún así se me quitan un poquito, pero aún así me quedan, ¿no? Entonces ya tenemos síntomas cardinales y entonces seguimos preguntando y nos dice que en 2 meses ha bajado 14 kilos. Me pasó también con un paciente de 21 años que bajó 11 kilos en menos de un mes. Entonces es muchísimo. Y entonces ya nos dice que este paciente está en un estado catabólico. Síntoma principal para tomar en cuenta la insulina. Le tomamos estudios, los resultados más relevantes es una glucosa de 318 en ayuno, una hemoglobina glicada de 12.3 y el ego nos muestra glucosuria y proteinuria. Está sin tratamiento el muchacho. Lo pesamos, pesa 71 kilos actualmente. En la consulta le hacemos su valoración de pies. Gracias a Dios todos los puntos, salvo uno tuvo ahí un poquito de duda, pero todos los puntos estuvieron adecuadamente y entonces le vamos quitando el diagnóstico de sano y entonces ya tenemos diagnósticos, algunos de ellos porque podemos irlos sumando, diabetes mellitus tipo 2 por la presentación en la edad, lo podemos confirmar pidiendo insulina y péptido C, además tiene una neuropatía diabética, tiene glucosuria, proteinuria, estado catabólico y los que les queramos ir sumando. Estos son solo algunos. Pero entonces, ¿qué le vamos a ofrecer? Alimentación, lo primero dijimos, ¿verdad? Una alimentación lo podemos hacer con 45 o 50% de hidratos de carbono en su alimentación, 20% de proteínas, 30% de grasas si no queremos ser muy restrictivos con estos pacientes, ¿no? Recomendarle ejercicio, si se acuerdan con él tenemos una glucosa arriba de 300, una glucosa arriba de 250, no ejercicio, porque si hacemos ejercicio corremos el riesgo de que tengamos complicaciones, por ejemplo, desprendimiento de retina, no es reversible, necesitamos primero bajarlo de 250, 180, 250, un ejercicio leve, caminata, 30 minutos continuos diarios, o si ya estamos debajo de los 180, ejercicio libre. De medicamentos, como vamos a iniciar, si nosotros queremos llevarlo a debajo de 130 rápido, él ya está acostumbrado a estar arriba de 300. Si lo queremos bajar rápido, se va a acordar de nuestra mamá y nos va a abandonar el tratamiento. Son pacientes que llegan y dicen, doctor, es que yo ya fui con tal endocrinólogo, pero a mí el medicamento que me dio no es para mí, no me funciona. Porque me sentía fatal, me sentía tembloroso, con ansiedad, mucha hambre, vista borrosa, en fin. Nos empiezan a dar una lista grande, entonces es porque los estamos bajando rápido. Tenemos que ir escalonándolos poco a poco con consultas cercanas. Mi recomendación, esto es lo que yo hago, yo inicio con metformina de 850, mitad durante desayuno, mitad durante cena. Ahorita les voy a decir el por qué lo hago así. Suena muy poquito y dice, pues no le estás haciendo nada, ¿no? Pero como tenemos datos catabólicos, entonces es recomendable utilizar insulina. Como el paciente, podemos utilizar 0.1 a 0.2 unidades por kilo día porque hay que empezar de a poquito o con las 10 unidades.
Si este paciente, dijimos, pesa 71 kilos, si lo calculamos a punto 1 nos da 7.1 unidades. Si lo calculamos a punto 2 nos da 14.4 unidades. Esas son al día, o la recomendación de las 10 unidades. Puede ser cualquiera de estos, no más, no menos, como recomendación inicial. Entonces, metformina, mitad desayuno, mitad cena, y si ustedes quieren, las 10 unidades, las 14 unidades, las 7 unidades o cualquiera de estas. Pero las citas deben de ser cercanas. Bueno, hay que darle educación en diabetes, a enseñarle a rotar la insulina, el por qué la rotación, en dónde la rotación, cada cuándo, en dónde se guarda la insulina, etcétera. No alcanzo a darles ahorita educación en diabetes, eso lo dejamos para alguna otra plática que podamos coincidir, pero sí van a ser muy importantes los automonitoreos y las citas cercanas, porque precisamente si los dejamos así 1 mes, 2 meses, 3 meses, es muy poquito medicamento y va a seguir en descontrol. Por eso es que las citas son cercanas. Y entonces estos automonitoreos van a depender de los medicamentos que estamos dejando. Por ejemplo, podemos hacer todas estas gamas de monitoreos cuando lo hacemos con el glucómetro. Yo usualmente les pido que me pongan la fecha, su glucosa en ayuno, si es que estamos tratando de modificar la glucosa basal, cada 2 o 3 días lo pueden citar. Yo hay pacientes que cito incluso cada 3 días para ir aumentando, para ir viendo síntomas e ir aumentando dosis de acuerdo a sus monitoreos. Si es una insulina, por ejemplo, basal, que se aplica 2 veces al día, entonces debo de revisar en ayuno y antes de cena. Si yo necesito modificar mis glucosas antes de cena porque estas están elevadas, la insulina que debo de modificar es la de la mañana. Pero si mi glucosa en ayuno es la que está elevada, la insulina que necesito modificar es la de la noche, porque dijimos que es el efecto de las 12 horas. Si es una insulina rápida, que estoy aplicando 1, 2 o 3 veces al día, como la voy a aplicar 15 minutos antes del alimento, le voy a pedir que a las 2 horas, después de haber iniciado el primer bocado de ese alimento, se va a revisar y entonces me va a hacer sus registros, las de 2 horas después de desayunar, 2 horas después de comida o 2 horas después de cena, y esa va a ser la insulina que voy a ir modificando, como ya vimos en la tabla anterior, 1, 2, 3, 4, 6, 8 unidades. Esto nos habla para las insulinas rápidas. Para una insulina que viene ya premezclada, usualmente viene intermedia con ultra rápida, también le voy a pedir que se revise en ayuno, 2 horas después de desayunar, y si es de una sola aplicación al día, nada más esa, pero si es de 2 veces al día, en ayuno, antes de cena, 2 horas después de desayunar y 2 horas después de cenar. Si es una insulina de 2 veces al día, bueno, esta es la que les comentaba, y hay que estar muy en cuenta de algunos fenómenos que suceden, que a lo mejor me presenta monitoreos de glucosa en diferentes momentos del día estables, pero en algunos momentos en la mañana en ayuno estoy teniendo excursiones, elevaciones de la glucosa. Hay algunos fenómenos que debo de estar considerando, como el fenómeno del alba y Somogy, que usualmente hacen hipoglucemias nocturnas y en la mañana usualmente la glucosa está elevada precisamente por un mecanismo compensatorio que va a suceder precisamente por algunos otros componentes como glucagón, cortisol, hormonas de crecimiento, adrenalina, etcétera, como mecanismo compensatorio para que no llegue a una hipoglucemia severa. Y entonces, ¿cómo revisarlos? Si es un paciente que me dice que tiene doctor, yo estoy muy bien, mi glucosa está muy bien, pero amanece siempre mi almohada mojadísima y mi ropa mojada. Usualmente estos pacientes pueden tener un fenómeno de Somogy, es decir, aproximadamente 3 de la mañana va a tener una hipoglucemia. Si es un paciente que llega así, bien, pues le van a dejar algunos días. Mire, vamos a hacer el esfuerzo de despertarnos algunas 3 veces a la semana, a las 3 de la mañana ponga su despertador, a esa hora se revisa y sigue dormido. Ojalá que no tenga problemas de dormir porque si no entonces también se va a acordar de nuestra mamá. Pero si es un paciente que usualmente tiene algunos otros efectos, pesadillas, cansancio, camina sonámbulo, amanece con dolores de cabeza, taquicárdico,
Entonces puede que tenga un fenómeno del alba y ese lo revisamos a las 5 de la mañana aproximadamente. Si tiene hipoglucemias, necesitamos modificar de horario o cantidades de insulina o aumentar a lo mejor un poquito más de hidratos de carbono en la cena, porque a lo mejor no está consumiendo hidratos de carbono suficiente en la cena. ¿Alguna duda que tengamos? Estos son mis datos, por si alguien necesita alguna orientación, los puede tomar con confianza. Y si hay alguna pregunta. Sí, doctor. Gracias, doc. Una pregunta, ¿es muy cierto lo que dices acerca de los pacientes que al empezar el tratamiento se sienten mal porque van muy rápido con el tratamiento y aflojan muy rápido, ¿no? Lo abandonan? Pero también hay casos donde empezaron su tratamiento meses, siguieron bien el procedimiento, pero vuelven, hay recidivas de glucosa. ¿Ahí cómo lo manejas tú? Hay mucho ruido, déjame ver si entendí bien la pregunta. Pacientes que llevan mucho tiempo en descontrol de la glucosa, precisamente por eso yo les doy citas muy cercanas. Si hay pacientes que los podemos ver cada 3 días, eso sería muy bueno porque entonces ya estamos viendo, si la glucosa va para abajo, no hay que moverle tanto, porque lo más probable es que continúe hacia abajo. Pero si es un paciente que lo estamos viendo a los 3 días o a la semana, porque lo vemos los fines de semana porque trabaja y se mantiene estable, o si tenemos una consulta pública, que a veces los vemos al mes, les podemos dar recomendaciones. Si son pacientes que los vemos al mes, mire, usted le va a subir a 30 unidades, si lo estoy calculando a 0.5, pero le va a subir cada 3 días o cada semana 2 unidades. Vamos a empezar con 10 y cada semana le va a subir 2 unidades. Pero si usted llega a estar debajo de 130, con esas unidades se queda y se presenta conmigo al mes o a los 2 meses. Yo trabajo en pensiones del Estado, ahí los vemos a los 3 meses. Entonces ya cuando se presente conmigo, ya más o menos yo ya le calculé cuánto es lo que le voy a dar de insulina, por ejemplo. Y entonces ya cuando llega conmigo, a lo mejor, doctor, llegué a los 21 unidades. Perfecto, ahí nos quedamos. Pero si sigue en descontrol a la semana o al mes, ¿qué voy a hacer? Esa es una recomendación, pero si yo lo estoy viendo rápido, entonces, y es un paciente que tiene miedo porque no sabe usar la insulina, es su primera vez, entonces yo le voy a hacer los cambios y le voy a dar empoderamiento para que conozca esa insulina, cada una unidad, cuánto me va a ir bajando de glucosa. Si yo al inicio también estoy un poquito temeroso, le aumento 1 o 2 unidades, argumentándole que a lo mejor se va a sentir mal, para evitarle sentir mal. Pero le tengo que anticipar que se puede sentir mal para que no abandone, porque si no, entonces va a abandonar. Entonces hay que decirle. Yo a los pacientes, pues dependiendo de cómo lo veo al paciente, hay algunos que les digo, hay que aguantar, hay que ser pacientes. Hay algunos que les digo, hay que enseñar a dominar al caballo, que el caballo no nos domine. Va a sentir esto y esto y esto y esto es normal. ¿Por qué? Porque sus glucosas están elevadas. Conforme vayan bajando, su cuerpo se va a ir sintiendo también mucho mejor y acostumbrando. La vista se va a volver borrosa porque se va a ir ajustando, etcétera. Y a la cita siguiente, ¿cómo se sintió? No, pues así y así, me sentí muy bien, perfecto, le voy a aumentar otro tanto. Esa es la manera escalonada en que podemos ir viendo a los pacientes rápido o cuando tenemos pacientes en citas prolongadas.